Vamos con la siguiente práctica, que es la pieza número 8, ¿no? Ahora vamos a abrirla. Ah, sí. Pues bueno, esta práctica, pues igual está sencilla, nada más que un poquito difícil de entender al inicio por las tres diámetros que se manejan. Por ahí me estaban preguntando muchos, oye, pero pues ¿cómo empiezo con el diámetro? Empiezo con el diámetro de 200, sí, y el de 140 y cómo genera el de 80, ¿no? Bueno, aquí eh, pues son dos diámetros, es el diámetro de 200 y es el diámetro de 80 y cuando le des el ángulo te va a generar el diámetro de 140. Entonces, vamos a empezarlo en plano de alzado y aquí en plano de alzado hacemos dos círculos de centro, que sería uno y dos. Entonces es el diámetro de 200 y es el diámetro de 80. Ahora nos dice aquí la nota, extruir a 100 milímetros y dar el ángulo de salida hacia adentro correspondiente. Y tenemos un ángulo de 155. Operaciones, extruir 100 milímetros y ahora el ángulo de salida hacia adentro. Aquí es hacia afuera y ahí es hacia adentro. Recuerda que si yo pongo 155 me va a decir que necesita un número eh, mayor que o igual a cero y menor que o igual a 90. Entonces solo trabaja con ángulos. Eso quiere decir que solo trabaja con ángulos de 0 a 90. ¿Cómo voy a saber cuál es el ángulo que necesito aquí para darle pues esa inclinación, ¿no? Como esa inclinación. Fíjate, tiene 155. Desde aquí del eje X hasta acá tiene 155. Aquí donde empieza es el cuadrante 2. Acá donde termina es el cuadrante 1, ¿no? Si lo vemos, voy a explicar nuevamente ese tema. Es la última vez, bueno, que lo explico así. Aquí tienes tu plano cartesiano, eje y eje X. Ahora tenemos aquí, vamos a decirlo, el vector. Y ese vector, desde el eje X hasta donde está el vector, son 155. Ya vimos que no puedo ocupar 155. Bueno, aquí lo que podemos hacer, podemos ocupar lo que es el complemento para llegar o el ángulo que se está aplicando entre este y este, que es un ángulo de 25. Podemos ocupar ese complemento y sin problema nos va a dar pues como la inclinación que nosotros necesitamos para realizar esta pieza. Eh, Vamos a extruir 100 milímetros. El ángulo pues, es 25 y pues es hacia adentro. Aquí es hacia afuera, es hacia adentro y damos aceptar. Ahora, ¿cómo sé que estoy bien? Bueno, aquí es una circunferencia de 200, aquí es una circunferencia de 80 y como resultado me tiene que dar una circunferencia de 140. Vamos a la pestaña que dice calcular y selecciono este de medir, es como un flexómetro. Me posiciono sobre el diámetro que quiero medir y pues sí me dice que tengo un diámetro de 140. Ahora vamos con los de acá atrás. 280 con los que empecé. Entonces, pues así se realiza lo que es esta figura, pieza número 8. Igual, bastante sencilla. Solo hay que entender al inicio con qué diámetros vamos a trabajar y cuál es el diámetro que surge de lo que es el ángulo de salida hacia adentro. Entonces, les dejo este video tutorial para que si la tienen mal, la corrijan.